Hay historias que parecen imposibles, batallas que, por su brevedad, podrían pasar por simples leyendas, pero que en realidad dejaron huellas profundas. Imagina una guerra que comienza y termina en menos de lo que dura tu desayuno, y que aún así cambió el rumbo de una nación para siempre. Hoy te llevaré a un rincón del Océano Índico, a una isla que fue el epicentro de tensiones, ambiciones y secretos. Una historia tan corta como intensa, tan desconocida como fascinante. Prepárate, porque el viaje comienza ahora, en Zanzíbar. Imagina por un momento un lugar donde el aroma de las especias se mezcla con la brisa del mar, y donde barcos de todo el mundo atracan cargados de marfil, clavo y sedas. Ese lugar es Zanzíbar, una isla que, a finales del siglo XIX, no solo era un paraíso comercial, sino también el escenario de tensiones silenciosas que se gestaban desde hacía siglos. Bajo su aparente calma, Zanzíbar era un tablero de ajedrez en el que las grandes potencias movían sus piezas con cautela. El Imperio Británico, decidido a expandir su control en África Oriental, veía en la isla una joya estratégica. Al otro lado, Alemania también tenía sus ambiciones, y entre ambas fuerzas, el sultanato trataba de mantener su soberanía cada vez más frágil. Pero el comercio no era lo único en juego. Las rutas marítimas, la esclavitud, aún presente en la región, y la influencia política formaban una mezcla explosiva. Cada acuerdo, cada tratado, cada cambio en el poder podía inclinar la balanza. A mediados de 1896, esta tensión alcanzaba un punto en el que una sola chispa bastaría para desatar un incendio. Nadie podía imaginar que aquella chispa encendería la mecha de una guerra tan breve que pasaría a la historia como la más corta jamás librada, pero de consecuencias profundas e irreversibles. Y si quieres descubrir cómo unos pocos minutos pueden cambiar el destino de una nación entera, quédate conmigo. Y recuerdan, si no quieres perderte historias únicas como esta, pulsa ahora el botón de suscribirse y acompáñanos en este viaje al pasado. El 25 de agosto de 1896, Zanzíbar amaneció con una noticia que sacudiría sus cimientos. El sultán Ahmad bin Tuwaini, aliado fiel del Imperio Británico, había muerto de manera repentina. Algunos hablaban de enfermedad, otros murmuraban que había sido envenenado. Lo cierto es que su muerte dejó un vacío de poder que debía llenarse de inmediato. Apenas unas horas después, Khalid bin Vargas, sobrino del sultán fallecido, tomó el control del palacio sin consultar ni pedir el consentimiento británico. Para muchos en la isla, era un gesto de independencia y orgullo. Para los británicos, era una provocación directa, un desafío que no podían dejar pasar. Las tensiones se dispararon. El nuevo sultán ordenó cerrar las puertas del palacio y fortificarlo. Reunió a cerca de 3.0 hombres armados, varios cañones y la vieja guardia real. En las aguas del puerto, los británicos comenzaron a concentrar su flota, imponentes cruceros de guerra con cañones capaces de reducir el palacio a escombros en minutos. El 26 de agosto, el Reino Unido envió un ultimátum claro: Khalid debía abdicar y abandonar el palacio antes de las 9:00 de la mañana del día siguiente. De lo contrario, abrirían fuego. La respuesta de Khalid fue el silencio, y la bandera del sultanato ondeando más alta que nunca. En ese momento, la chispa ya estaba encendida. El reloj corría, y cada segundo nos acercaba al momento en que la historia presenciaría una guerra tan corta como brutal. Prepárate, porque en el próximo capítulo vivirás, minuto a minuto, la batalla más breve de todos los tiempos. Era el 27 de agosto de 1896.
El puerto de Zanzíbar despierta en un silencio extraño, tenso, como si hasta el mar contuviera la respiración. Los barcos británicos están listos, sus cañones apuntando directamente al palacio. En tierra, Khalid y sus hombres se preparan, firmes pero conscientes del poder que enfrentan. A las 9:02 de la mañana, el tiempo se detiene. El primer disparo británico retumba como un trueno, seguido de una lluvia de proyectiles que destrozan los muros y techos del palacio. En cuestión de minutos, las defensas del sultán comienzan a ceder. Los cañones zanzibareños responden, pero sus disparos son imprecisos, inofensivos frente a la precisión letal de la flota británica. Humo, fuego y gritos llenan el aire. La población civil corre en busca de refugio, mientras el corazón político de Zanzíbar se desmorona ante sus ojos. A las 9:40, apenas 38 minutos después del primer disparo, el combate termina. El palacio es un amasijo de ruinas humeantes. Más de 500 defensores han muerto o resultado heridos. Del lado británico, solo un marinero ha sufrido heridas leves. Khalid, viendo que todo está perdido, abandona el palacio y huye hacia la embajada alemana, donde pedirá asilo. La bandera del sultanato cae, y en su lugar ondea la Union Jack, símbolo del dominio británico. Fue tan rápido que muchos, incluso en la propia isla, apenas podían creer lo que había pasado. Sin embargo, las consecuencias de esos 38 minutos resonarían durante décadas. En el próximo capítulo, veremos cómo el día después marcó el inicio de una nueva era para Zanzíbar. La mañana del 28 de agosto de 189, las 6 de la mañana, aneció sobre una Zanzíbar irreconocible. El palacio, que hasta el día anterior era símbolo de poder y tradición, ahora no era más que un esqueleto calcinado. Las calles cercanas todavía estaban cubiertas de escombros, y el olor a humo se mezclaba con el silencio pesado que sigue a una tragedia. Khalid bin Vargas, protegido por la embajada alemana, había escapado de la captura inmediata, pero su destino político estaba sellado. En su lugar, los británicos colocaron en el trono a Ahmad bin Mohammed, un sultán dispuesto a cooperar plenamente con Londres. La presencia británica se volvió aún más visible, soldados patrullando las calles, banderas ondeando en edificios clave, y una administración que respondía directamente a las órdenes del consulado. Las decisiones importantes ya no se tomaban en el palacio, sino en las oficinas británicas. Para la población local, el impacto fue inmediato. Los mercados, el puerto y las rutas comerciales pasaron a estar bajo estricta supervisión británica. Aunque la esclavitud sería oficialmente abolida poco después, las tensiones económicas y sociales se intensificaron. Muchos veían con resignación que la independencia real de Zanzíbar había terminado aquel día, pero para el Imperio Británico, la victoria había sido un mensaje claro: su poder naval podía doblegar a cualquier opositor en cuestión de minutos. Lo que para unos fue un día de humillación y pérdida, para otros fue la confirmación de su supremacía. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este breve conflicto dejó cicatrices que fueron mucho más allá de sus 38 minutos. Aunque la batalla había durado menos de lo que tarda en hervir una olla de agua, su eco resonó por todo el mundo. Las potencias europeas tomaron nota. El Imperio Británico no solo tenía fuerza, sino también la voluntad de usarla de forma decisiva y sin titubeos. En África Oriental, la victoria británica en Zanzíbar consolidó su control sobre una de las rutas marítimas más estratégicas del Océano Índico. El mensaje era claro: cualquier resistencia local sería aplastada con rapidez. Esta demostración de poder no solo fortaleció su posición frente a Alemania,
sino que también reafirmó su influencia sobre otras colonias y protectorados en la región. Para Zanzíbar, el impacto fue profundo. El sultanato, que durante siglos había manejado sus propios asuntos y cultivado relaciones comerciales con diversas naciones, pasó a ser un protectorado británico de facto. La política exterior, las leyes y hasta el comercio interior quedaron bajo la supervisión de Londres. En el plano internacional, la Guerra de 38 Minutos se convirtió en un símbolo de la desigualdad de fuerzas en la era colonial. Para algunos, fue una demostración de eficacia militar. Para otros, una tragedia que evidenciaba la fragilidad de los estados pequeños frente a los imperios. Y aunque muchos europeos pronto olvidaron aquel episodio, en Zanzíbar las cicatrices quedaron abiertas, familias enteras perdieron a sus seres queridos, y el recuerdo de aquel bombardeo seguiría transmitiéndose de generación en generación. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre cómo este evento fugaz logró inscribirse para siempre en los libros de historia, y por qué, más de un siglo después, sigue siendo recordado. Hoy, más de un siglo después, la guerra anglo-zanzibarí sigue ocupando un lugar curioso en la historia, la batalla más corta jamás registrada, 38 minutos que, para algunos, parecen una anécdota, pero que para quienes la vivieron fueron una experiencia devastadora. La rapidez del conflicto hace que, a simple vista, pueda pasar desapercibido entre los grandes acontecimientos de la época. Sin embargo, su simbolismo es poderoso. Demuestra cómo, en la era colonial, una sola decisión podía cambiar el destino de una nación entera. En menos de una hora, Zanzíbar pasó de ser un reino independiente a vivir bajo el control absoluto de un imperio extranjero. Hoy, las ruinas del antiguo palacio y los documentos de la época son testigos silenciosos de aquel día. Pocos turistas que visitan la isla imaginan que sus playas tranquilas fueron, alguna vez, escenario de fuego, humo y estruendo. La historia de la batalla más corta no es solo un dato curioso. Es un recordatorio de que el tiempo, por breve que sea, puede encerrar decisiones y consecuencias que perduran por generaciones. Y así, lo que duró apenas 38 minutos, sigue vivo en la memoria de Zanzíbar y en las páginas de la historia mundial. Si quieres seguir descubriendo relatos fascinantes como este, que combinan misterio, historia y emociones reales, no olvides suscribirte al canal. Tu próximo viaje al pasado podría estar a solo un clic de distancia.